Mi sistema de hombre lobo 742, 750 capítulo 742 Detengan a todos. Nota del autor. Con la boda terminada y el final de Level Up Zombie a la vuelta de la esquina, trabajaré en la acumulación para el lanzamiento masivo planificado de MWS. Lo más probable es que haya uno este mes y otro el próximo, pero aún no hay una fecha concreta. Solo te mantengo actualizado. Todo el Phantom Brawl quedó sumido en el caos. Al principio, muchos de los que habían estado observando todavía estaban extremadamente tranquilos ante toda la situación. Creer que podría ser solo un acto e incluso si no fuera un acto, se solucionaría rápidamente. Parecía ser el caso con el intruso siendo atrapado y unido por los muchos alteres. Las otras pandillas estaban comenzando a ver la fuerza de los carroñeros, y habían tomado la decisión en sus cabezas de que no intentarían ir contra ellos, sería su muerte si lo hicieran. Eso fue hasta que un gran toro que parecía alterado apareció aparentemente desde el cielo, para golpear la cabeza de uno de los alterados con tanta fuerza que su cabeza ahora estaba atrapada en el suelo empapada en su propia sangre. Si el alterado estaba muerto o no, no estaban seguros, pero estaba claro que ya no se movían. Tonterías. Alguien tiene rencor contra los carroñeros, todos vamos a morir. Gritó uno de los pandilleros. Toda la habitación se sentía igual, mientras intentaban escapar, pero los miembros de los Scavengers habían cerrado las puertas. No querían que escaparan, había que ocuparse de los intrusos y pensaban que este era un problema que aún podía resolver los mismos. Entonces, en lugar de eso, los pandilleros habían apuntalado sus mesas, volteándolas de lado, junto con las sillas tratando de moverse hacia el borde de la habitación, y esto incluía a Killer y los demás. ¡Santo cielo! Pensó en el asesino. Sabía que era un alterado, pero ¿qué tipo de alterado es ese? Puede matar a otro de un solo golpe y esto es una locura. El altered que había estado reteniendo a Vlad desde antes, con sus extrañas garras que salían de su caja torácica, saltó, tratando de agarrar a Austin. Con sus grandes brazos no tenía miedo mientras permitía que las garras se clavaran en sus manos, pero su asombrosa fuerza fue capaz de evitar que se aferraran a él. Intenta no soltarte. Gritó Austin, mientras se agarraba y corría junto con el altered. Se dirigió directamente a la jaula y cuando llegaron a la jaula, él y el altered atravesaron el cableado metálico antes de aterrizar en el lienzo encima del altered. El agarre del alterado comenzó a aflojarse y la sangre brotó de la boca del alterado. ¿Por qué no te has vuelto loco? Austin preguntó al alterado quien estaba gravemente herido y en el suelo. Solo una parte de su ojo estaba cubierta por la extraña sustancia negra, a diferencia del de Vlad, donde el blanco no se podía ver en sus ojos. Austin estaba pensando en el otro alterado con el que se habían topado, el otro miembro del escuadrón afuera. Él también se había convertido en un altered completamente enloquecido, pero ¿por qué no lo habían hecho estos tipos? Estaba mirando al alterado actual que había tomado la misma solución como solución alterado, pero el hombre frente a él se había desmayado. Desde un lado, varios trozos grandes de líquido salieron hacia él. Austin logró rodar a tiempo aprovechando el rebote del suelo de Lancia. Cuando el líquido cayó al suelo, comenzó a congelarse una vez más. A través del agujero que habían hecho, los 4 alterados restantes habían entrado al ring. Espero que alguno de ustedes pueda darme una respuesta a mi pregunta, aunque eso podría significar que necesito vencerlos un poco más fuerte. Dijo Austin, mientras resoplaba, dejando salir aire caliente visible por su nariz. Austin rara vez usó su transformación alterada completa, pero en este momento actuaba como un disfraz y sentía algo, su sangre bombeaba lentamente, se acumulaba y sentía como si estuviera adquiriendo un poco más de energía a medida que avanzaba la pelea. No sabía si esto era un rasgo de su forma alterada o era simplemente un sentimiento que tenía con todo lo que estaba sucediendo. Vlad, habiendo salido de la situación en la que se encontraba, ahora estaba mirando a una persona que se interponía en el camino, entre él y Nox, era Vixen. Está bien, necesitaba llegar a ti de todos modos. Gritó Vlad. Voy a hacer que tu muerte sea dolorosa, tal como hiciste con mi padre. Vlad voló directamente hacia Vixen, quien en el momento justo, saltó sobre Vlad haciendo una especie de salto mortal, mientras lo hacía, las bocas de sus 2 manos dispararon un líquido verde. Golpeó la parte posterior de las alas de Vlad y pareció derretirlas en el acto. Hay varias cosas que puedo hacer, niño. Dijo Vixen. Y creo que es hora de que empezara a hacer mi trabajo, de lo contrario podrían enfadarse un poco conmigo. Nox estaba observando el resultado de la pelea y no le gustó el aspecto de la situación.
Vixen me la envió Nirf, como una especie de regalo por cuidar las fábricas que manejaban. Una pandilla de nivel 4 como nosotros nunca podríamos conseguir un alterado. Me ha salvado la espalda varias veces, pero esto podría ser demasiado para él. Mierda, ¿cuánto tiempo pasará hasta que Nirf aparezca con algo de ayuda? No era Vlad lo que le preocupaba, sino más bien Austin. Hasta ahora había vencido fácilmente a cualquiera con el que se había topado. N, o 5C555 y al diablo, necesito salir de aquí. Pensó Nox. Miró hacia el escenario y había una salida trasera de emergencia a través de los pasillos. Una salida de incendios. Mientras todos estaban ocupados y preocupados, él corrió y atravesó el agujero que Austin había hecho. Miró a su alrededor y continuó corriendo por el pasillo, hasta que una figura se paró frente a él. ¿Quién diablos eres? Dijo Nox. Soy. La sombra y Fiveré no podía decirlo en voz alta, no en esta situación, pero estaba usando su uniforme para ocultar quién era. Sabía que una escoria como tú abandonaría a todos. Estoy aquí para asegurarme de que recibes lo que mereces y capítulo 743 ver tu cara. El Shadow Fighter estaba bloqueando el camino de escape de Nox, pero no tenía idea de quién era esta persona. No se involucraría en los asuntos de los niños, incluso el reclutamiento de los estudiantes delincuentes estaba a cargo de las otras pandillas que estaban bajo el mando de los Scavengers. Así que no tenía idea de quién era el Shadow Fighter, ni nada sobre ellos, pero al mirar su uniforme, un recuerdo entró en su mente. Oh, ya veo, fuiste uno de los que interrumpieron el último torneo de lucha. Recibí un informe de eso, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué me guardas rencor? Gritó Nox. ¿Quieres dinero? ¿Eres uno de los trabajadores de la fábrica? Te dejaré ir y te daré lo que quieras, solo sal de mi camino. Gritó Nox. Frustrado, Veré corrió hacia adelante y le dio una fuerte patada a la cabeza de Nox, pero él la evitó rápidamente mientras se agachaba, y luego con su propia pierna pateó al Shadow Fighter en el centro de su cuerpo, haciéndola tropezar y caer. Rodando desde el suelo, Veré se levantó rápidamente, pero esta vez no entró tan precipitadamente. Estaban en un pasillo, por lo que los dos estaban más directamente uno contra el otro, por lo que era más difícil para ella usar su agilidad. ¿Pensaste que no podía pelear o algo así? Dijo Nox. Mira, hay una razón por la que soy el líder de los carroñeros. De su cinturón, Nox sacó una pequeña cuchilla. Corrió hacia adelante y Veré pensó que iba a usarlo como arma, pero en lugar de eso lo arrojó hacia ella. Veré lo evitó, pero pronto le lanzaron un puño directamente a la cara. Golpeó el costado con relativa fuerza, pero al mismo tiempo logró levantar la pierna y patear el costado de la cabeza de Nox. Lo había golpeado en la sien, y cuando su cuerpo se movió hacia un lado, trató de agarrar a Veré, pero en lugar de eso simplemente agarró la tela alrededor de su cara. Mientras caía, tiró y la tela se desprendió, revelando quién estaba debajo. Ajustando su mandíbula, Veré miró directamente a Nox, incluso sin la máscara, no estaba preocupada ni titubeó. ¿Eres tú, tú? Dijo Nox, sorprendido al principio, pero luego lleno de ira. ¿Qué carajo, hija mía, por qué haces esto? Y claro. Nox sonrió. Es por culpa de tu madre. Me sorprende que estuvieras tan apegado a ella desde una edad temprana. ¿Sabías lo que hizo mal? Jaja, intentó salir con otro hombre, cuando sus ojos solo son para mí. Eres un asqueroso asqueroso. Veré gritó, mientras iba a dar otra patada, pero Nox se apartó del camino, ella también lo había hecho esta vez para no querer ser golpeada gravemente por segunda vez. Tienes permitido tener varias mujeres, y cuando tiras a mi mamá como basura, a ella no se le permite encontrar a nadie, así que la matas, tienes ese derecho, sacar a alguien tan importante de mi vida. Gritó Veré. Tú odio el hecho de que seas mi padre y tu sangre corra por mis venas. Estoy feliz de que veas la cara que te da una paliza. Nox empezó a soltar una risa maníaca. A la mierda, te mataré aquí y al resto de tus hermanas antes de que puedan hacer algo estúpido como tú. Eres demasiado emocional y por eso odio a las mujeres. ¿Sabes? Nunca quise tener una hija, pero todas ustedes, las mujeres, seguían dándome niñas, 5 niñas y ni un solo niño. Lo sé, las mujeres nunca lo entenderán, especialmente las niñas como tú. A la mierda, te mataré aquí y al resto de tus hermanas antes de que puedan hacer algo estúpido como tú. Eres demasiado emocional y ni siquiera entiendes mis acciones. Nox decidió usar su fuerza natural. Sintió que, desde que era hombre, sería capaz de dominar a Veré, así que simplemente cargó listo para derribarla al rugby. Al ver esto en el momento adecuado, Veré saltó y le dio un rodillazo en la cara.
Su cabeza quedó golpeada y la sangre comenzó a brotar. Antes de que Nox pudiera recuperarse, ella lanzó otra patada, golpeando nuevamente el costado de la cabeza, haciéndolo caer al suelo. ¿Pensaste que no hice nada en todo este tiempo? Dijo Veré. ¿Tienes idea de lo duro que trabajé, de cuántas peleas he pasado para llegar a este punto? Voy a disfrutar esto. Exclamó Veré. Justo afuera, Austin se estaba preparando para el ring. El alterado con la cabeza de pez de aspecto extraño continuó escupiendo líquido, pero vigiló cuidadosamente a cada uno de ellos. En lugar de simplemente evitar el golpe por completo, Austin se movió en zigzag, cronometrándolo para poder acercarse a su oponente. Aprendí mucho cuando peleé con Veré, cómo funciona el tiempo y la observación del oponente. Pensó Austin. Antes todo se hacía solo con un sentimiento, pero Austin tenía buenos instintos, sin prestar atención sabría cuándo evitar ataques o cuando uno estaba planeando dar un gran golpe. Ahora que también estaba pensando en el proceso, o en qué hacer, las cosas se estaban volviendo mucho más claras. Uno de los alterados había saltado hacia Austin. Al ver el momento, Austin usó sus fuertes piernas para empujarlo hacia adelante y agarró a la extraña criatura por el cuello. El otro líder del escuadrón había disparado su saliva. N5/5/5. 5. Usando el cuerpo en la mano de Austin, lo movió, bloqueando el ataque y el cuerpo comenzó a congelarse desde atrás, y pronto Austin estaba justo al lado del alter de rostro extraño. Atravesó el cuerpo congelado con su puño, rompiéndolo en pedazos y el puño continuó golpeando al alterado en la cara. Su cabeza giró hacia un lado y se metió en el costado de la jaula antes de deslizarse hacia el suelo. Ahora, solo hay uno. Dijo Austin, mirando al último líder del escuadrón Altered que estaba en el ring. Capítulo 744 Poder infectado. Vixen y Vlad estaban cara a cara. En el caso de Vlad, había sido golpeado por un líquido verde ácido de las manos de Vixen. Parecía que podían hacer mucho más que simplemente inyectar veneno y estirarse. Sin embargo, apretando los dientes, el líquido que ardía a través de su cuerpo simplemente hizo estallar recuerdos en su cabeza, recuerdos de cuánto dolor debió haber sentido su padre. Levantándose, la energía se canalizaba a través de su cuerpo. Sus ojos se oscurecieron un poco más y, con ello, sus alas traseras comenzaron a repararse. Aunque cuando terminaron, ya no tenían el mismo aspecto que antes. Parecían destrozados y también les faltaban partes de las alas. ¡Qué resultados tan interesantes! Parece que ha sido un pequeño experimento bastante agradable para Nif. Se dijo Vixen, mientras extendía ambas manos. Vlad intentó moverse mientras batía sus alas, tuvo un breve impulso de velocidad en una dirección pero fue solo momentáneo y las manos de serpiente iban tras él, como si fueran algún tipo de dispositivo de localización. Al girar la cabeza, se podían ver los colmillos mortales mientras la boca de la serpiente se abría de par en par. ¡Sal de aquí! Vlad gritó mientras golpeaba la parte del cuello de la cabeza de serpiente, que era la muñeca de Vixen. El golpe fue bastante fuerte causando que rebotara en el suelo, y antes de que Vixen pudiera retraerlo, Vlad lo pisó con sus pies. Comenzaron a transformarse mientras apretaban la cabeza de la serpiente, volviéndose casi como una garra. Los dedos de sus pies se habían curvado y clavado en la piel de la serpiente manteniéndola en su lugar. Vlad tenía sus ojos fijos en Vixen y mientras avanzaba, la cabeza del brazo de la serpiente se levantaba, todavía pegada a su pie. Sin embargo, estaba tan concentrado que no pudo ver la otra mano de serpiente que lo golpeó justo en el costado pegado a su cuello. «Te tengo», dijo Vixen. ¿Realmente pensaste que un aficionado Altered que tiene un producto roto realmente sería capaz de vencerme? El veneno atravesaba los colmillos y ahora era inyectado directamente en el cuello de Vlad. Fue una de las partes más fatales. Aunque su veneno no había funcionado con su último oponente por alguna razón. Esta vez estaba seguro de que era un trato cerrado, normalmente ese era el caso con su forma de veneno. N/5/5/5/5/1 Los dos brazos de Vlad temblaban mientras los movía hacia la cabeza de serpiente en su cuello. Luego lo agarró lo más cerca que pudo de la cabeza y lo apretó lo más fuerte posible con las manos. Con la otra mano libre, ahora estaba debajo de la serpiente. Su mano comenzó a transformarse, cambiando de la forma de un gran insecto a un pequeño aguijón. No era de gran tamaño, tal vez un poco más grande que un dedo, pero era increíblemente afilado. Empujándolo hacia arriba, el aguijón atravesó la parte inferior de la serpiente, extrayendo sangre.
No se podía ver la punta saliendo por el otro extremo, porque la serpiente era demasiado gruesa, pero Vlad rápidamente sacó el aguijón y comenzó a clavarlo de nuevo. Cada vez creaba pequeños agujeros en el vientre de la serpiente, y estos pequeños agujeros se iban acumulando a medida que hacían un corte más grande en la serpiente. Se estaban uniendo, se derramaba más sangre y, finalmente, el único aguijón había destrozado toda la mitad inferior. Empujándola una y otra vez, ahora el aguijón atravesaba la capa superior de piel y, a medida que se debilitaba, la mano de Vlad se transformó hacia atrás, agarró la mitad del cuerpo de la serpiente y la alejó. La piel se había debilitado con tantos agujeros en su interior y se había desgarrado derramando sangre por todos lados y un líquido verde había aparecido de su vientre. La cabeza de serpiente todavía estaba atrapada en el cuello de Vlad, pero con ambas manos ahora agarró la mitad superior e inferior, abriéndola y arrojando la cabeza al suelo. Sangre y parte del líquido verde brotaron de su herida, pero su sangre era de color negro. Deberías estar muerto, y mucho menos poder mantenerte en pie, entonces, ¿cómo pudiste hacer eso? Gritó Vixen. Vlad estaba más infectado por la solución Altered de lo que cualquiera podría haber imaginado, y no todos en el mundo sabían exactamente cómo funcionaba todavía. Al principio el veneno estaba haciendo efecto, pero era casi como si ya hubiera algo más mortal dentro del cuerpo de Vlad, que había luchado contra el veneno, deshaciéndose de él poco a poco, hasta que ya no lo afectó en absoluto. Saltando, Vlad soltó la otra cabeza de serpiente y sus alas revolotearon rápidamente enviándolo directamente hacia Vixen. Sus alas solo necesitaron funcionar por un corto periodo de tiempo mientras ganaba velocidad y le dio un golpe devastador justo en la cara de Vixen enviándolo al suelo. Antes de que pudiera alejarse, Vlad golpeó su pie con garras justo en su pecho, atravesando su cuerpo. «Es hora de vengarme», declaró Vlad. Se escuchó un fuerte golpe desde un costado y, al girarse para mirar por un momento, Vlad pudo ver que una parte de la pared se había roto, cerca del escenario. El polvo se estaba acumulando, pero a través del polvo una figura fue arrojada al suelo. «Veré», dijo Vlad, reconociendo a la persona. «Muy bien, entonces, ustedes son los alborotadores que causaron que nos llamaran en todo esto», dijo una voz. No había solo una persona que aparecía entre el polvo. Cuando se calmó, pudo ver que eran 5. «Vixen, pensé que si estuvieras aquí no nos llamarían, ¿no solías ser un perro perdiguero de rango C? ¿Cómo podrían haberte hecho esto?» Un hombre parado al frente del grupo sonrió. Los perros perdigueros de rango B de NIRF habían llegado. Capítulo 745. Llegan los aulladores en la fábrica, los trabajadores estaban un poco impacientes. Muchos de ellos caminaban de un lado a otro, en sus teléfonos contactando frenéticamente a sus familiares, y algunos mordían las uñas. Los minutos parecían tardar horas en pasar mientras su sentido del tiempo desaparecía. Ahora que Gary y Elijah se habían ido, en cualquier momento sentían que los miembros de los carroñeros iban a entrar y castigarlos por lo que habían hecho. Se escuchó el crujido de la puerta principal y algunos de los trabajadores gritaron mientras se movían rápidamente y se escondían. Al pasar primero por la puerta, pudieron ver a un joven adulto de cabello rubio, con una mascarilla. Era una mascarilla normal que uno usaba cuando estaba enfermo. Solo por lo que podían ver y principalmente por sus ojos, se podía decir que era un chico bonito. «Vengo aquí en nombre de un problemático adolescente de pelo verde», dijo Kai, entrando a la habitación, y no estaba solo. Olivia estaba a su lado junto con Marie, y entrando a la habitación detrás de ellos, estaban algunos miembros más de la pandilla Owlers. Todos vestían ropa negra sencilla en lugar de los uniformes de su pandilla y cada uno llevaba el mismo tipo de máscara. Después de todo, los aulladores estaban allí hoy solo como ayudantes. Marie se acercó a los trabajadores y, con su actitud gentil y sus ojos amables, comenzó a explicarles cómo los vehículos estaban listos afuera y que debían ponerse en marcha lo más rápido posible. Aquellos que desearan que recogieran al resto de sus familiares, debían acudir a ella y hacer una lista de los lugares por los que tendrían que pasar. Mientras lo solucionaba, Kai miraba alrededor de la habitación, porque había cierta persona a quien no podía ver. «¿Estás buscando a Gary?» «Ernie», dijo el anciano herido, mientras se acercaba con su amigo sosteniéndolo. «Nos dijo que alguien vendría a ayudarnos y todavía no puedo creer que esto esté pasando, que todo esto sea cierto». Todavía se sentía como un truco. Como si estuvieran pasando de las manos de uno a otro, y después de estar bajo el control de los carroñeros durante tanto tiempo, parecían mucho más aterradores que los que tenían delante. «Sí, no lo veo por ningún lado», respondió Kai.
Lo escuché a él y a otro joven hablando. Earnie respondió. Los dos se dirigieron a algo llamado Phantom Brawl, creo que fue a buscar a su amigo. Kai había intentado llamar a Austin y Gary varias veces y ninguno de ellos había contestado. Le estaba haciendo preocuparse un poco por lo que estaba pasando. Después de descubrir que Nirf era el que estaba detrás de esto, Kai estaba extremadamente preocupado. Era uno de los pocos grupos que, si realmente quisieran, podrían aplastarlos. Si descubrían que los aulladores habían intentado apoderarse de la ciudad, o de las fábricas en las que estaban trabajando, entonces claramente habría una guerra en sus manos, y era una guerra que no podrían ganar. Ya podía ver a Nirf enviando a las pandillas circundantes hacia ellos, impidiéndoles comprar algo en la subasta del Dark Guild. Primero frenarían su crecimiento y luego se apoderarían poco a poco de todo lo que poseían. Dime, ¿qué es este Phantom Brawl? ¿Sabes algo al respecto o dónde tiene lugar? Preguntó Kai. Sé un poco. Earnie respondió. Pero creo que mi hijo en realidad podría saber más. De hecho, le dije que se preparara pero no respondió. Puedo intentar contactarlo sobre el asunto. Si puedes, sería de gran ayuda, ya que sabes que este asunto también concierne a Gary y su seguridad. Este negocio de pandillas es peligroso. Dijo Kai con una sonrisa. Earnie le envió algunos mensajes de texto a su hijo y también intentó comunicarse por teléfono. Mientras tanto Kai estaba mirando la fábrica y la situación a su alrededor. Fue una gran operación la que tuvieron aquí y también tenían muchos trabajadores. ¿Por qué Nirf se apoderaría de una ciudad de nivel 4 y establecería fábricas en un lugar como este? Incluso Gary dijo que sería extremadamente beneficioso para la pandilla, entonces, ¿por qué es tan importante? Pensó Kai, mirando a su alrededor. Si fuera algo que Nirf quisiera. Entonces era algo que él también quería, pero no había posibilidad de que pudieran apoderarse de la ciudad ahora como lo habían hecho en Knoxburg. No sin que se produzcan represalias. Al acercarse, Olivia había terminado de explorar el lugar un poco más que Kai. ¿Encontraste algo? Preguntó Kai. Parece que simplemente estaban extrayendo algunos cristales. Olivia respondió. Hay un par de cajas que están vacías, pero hay algunas cajas llenas con el material. Algunas de ellas son simplemente gemas estándar que se pueden vender por 1 o 2 centavos, pero no veo nada por lo que valga la pena establecer una operación tan grande. Sin embargo, también hay algunas cajas llenas de cristales que nunca antes había visto. Kai lo pensó por un momento. Parecía que los trabajadores habían subido bastante rápido a los minibuses que habían llegado, y era su señal para salir de aquí. N551N. No nos vayamos con las manos vacías, embalemos un par de esas cajas en los autobuses. Tengo la sensación de que podrían ser más importantes de lo que creemos. Dijo Kai. Capítulo 746. Completando la venganza. El equipo había salido de una pared cerca del escenario trasero y había hecho una gran entrada cuando arrojaron al Shadow Fighter al suelo. La ropa que vestía la persona era bien conocida y todos los luchadores que eran estudiantes de la escuela la conocían bien. ¿Qué? Oye, ¿ese no es el Shadow Fighter? ¿Estaban ellos aquí también? Supongo que finalmente decidieron presentarse en una de estas cosas. Hombre, me alegra ver que a ese tipo le dieron una paliza. Iba por ahí golpeando a todo el mundo pensando que eran una mierda. Casi todos los estudiantes estaban hablando sobre Shadow Fighter, lo que solo mostraba cuán infame era esta persona, y parecía ser una novedad para sus jefes. Los estudiantes de otras escuelas no les informaron exactamente que habían sido golpeados. Del grupo que había entrado, un hombre con cabello negro y liso con raya a un lado dio un paso adelante. Estaba vestido completamente de negro de pies a cabeza, con solo una chaqueta de cuero negra que dejaba al descubierto sus abdominales. Sin embargo, no era solo él, el resto del grupo también vestía ropa similar, todo negro, con algunos accesorios aquí o allá y que también incluían su cabello. Había 3 niños y 2 niñas en el grupo de todas las formas y tamaños, pero sus rostros compartían rasgos similares, y eso se debía a que todos estaban relacionados. Este era el equipo de perros perdigueros de rango B que trabajaba exclusivamente para Nirf. No formaban parte de ninguna pandilla, pero eran lo suficientemente fuertes como para afrontar cualquier situación que se presentara. En algunos casos, incluso serían enviados a ciudades de nivel 2 para ayudar a lidiar con algunas pandillas problemáticas que no estaban de acuerdo con ellos. Este grupo era conocido como la Fuerza de Ataque, y su líder, de cabello negro y liso, Kon era alguien que siempre hacía el trabajo.
Caminó hacia Bere, que acababa de ser arrojada al suelo, con el brazo torcido de una forma antinatural, claramente roto, pero con la cara mirando al suelo. Con su pie, Con la pateó hasta que estuvo de frente y colocó su pie encima de su estómago. Oye, parece que están hablando de ti. No sabía que eras alguien famoso. Es toda una sorpresa la reputación que tienes de lo débil que eres. Después de haber sido pateados, ahora todos pudieron ver el rostro del Shadow Fighter. Espera, era una niña. Diablos, dijiste que ustedes fueron engañados por ella, por una chica. ¿Qué tan inútiles son ustedes? Algunos pandilleros se reían de los estudiantes que acababan de admitir su derrota y ahora veían quién era, pero los que habían sido golpeados no se reían. Sabían lo fuerte que era. Ella no es solo una niña, mira quién es, ¿no es ella una de las 5 hermanas? Su rostro es reconocible por todos, siendo Shadow Fighter un miembro principal de la familia. Nadie entendió lo que estaba pasando y sus hermanas se quedaron mirándola a la cara, sin poder hacer nada. Detrás de ellos, se podía ver a un hombre con los labios hinchados saliendo por la grieta. Tan pronto como los demás lo vieron, se dieron cuenta de quién era. Jefe. Gritaron los miembros de Scavenger. Váyanse todos. Nox gritó en respuesta antes de que pudieran llegar a su lado. Fuisteis todos inútiles, lograsteis dejar pasar esta pequeña porquería y atacarme. Si no fuera por el equipo Retriever y Nox se detuvo allí cuando se dio cuenta de que lo que estaba diciendo lo hacía sonar bastante mal. Ni siquiera podía vencer a una chica, y además era su propia hija. Si ella fuera una alterada sería comprensible. Al menos eso es lo que pensó Nox. Por un momento, Vlad había dudado mientras miraba a Bere que estaba en el suelo, siendo pisoteada, la posición en la que se encontraba ahora era la misma en la que Vlad había puesto a Vixen. Ni se te ocurra pensar en eso. Dijo Con. Si intentas arrancarle la cabeza, yo la arrancaré a ella de inmediato. Vlad había decidido apartar la mirada de ellos dos y, en su lugar, miró a Vixen. Sus 2 puños se levantaron y los arrojó hacia abajo, ambos se estrellaron directamente en la cara de Vixen no una sino varias veces como si se disparara un arma. La sangre salpicaba por todos lados y Vlad continuó golpeando. Mi padre sintió más dolor que esto. Ojalá pudiera matar a toda tu familia delante de ti. Gritó Vlad. Supongo que es una lástima para ti, él tomó su decisión. Con se encogió de hombros. Al levantar su propio brazo, su cuerpo comenzó a transformarse, sus ojos se estaban volviendo grandes, con forma de insecto, 2 antenas sobresalían de su cabeza y habían crecido con una carcasa negra dura en el exterior. No. Vivi gritó, mientras se levantaba del suelo y corría hacia ella. No la lastimes, ella es mi hermana. En lo que Bere sintió que eran sus últimos momentos, ella que pensó que ya había perdido a toda su familia, había perdido a todos los que le importaban, escuchar esas palabras y a alguien llorando por ella, fue una vista hermosa, pero le hizo bien dentro. Antes de que Vivi pudiera interferir, una de las mujeres de la fuerza de ataque estaba de repente frente a ella y le había dado un puñetazo en el estómago. Fue un golpe fuerte que hizo que la sangre subiera por su garganta y saliera de su boca haciéndola caer de rodillas. Tonterías. Las otras hermanas querían correr a su lado, pero tenían demasiado miedo después de ver lo sucedido. El grito había causado una distracción para Con, pero de todos modos solo tomaría un momento. Eso fue hasta que pudo sentir algo moviéndose en el aire. Mirando hacia arriba, un cuerpo fue arrojado hacia él. Sin moverse de su posición, Con usó su mano grande para golpear el cuerpo y lo desvió, provocando que atravesara la barra. La encimera estaba destrozada y el cuerpo estaba inmóvil. ¿Quién está tratando de entrometerse en nuestro trabajo? Dijo Con. Saliendo vapor de su nariz, Austin estaba de pie junto a Vlad y colocó su mano sobre su hombro. Está muerto, dijo Austin. Pero el que quiere se esconde detrás de esas personas. Aunque Vlad parecía estar loco, Austin se había dado cuenta de que su objetivo seguía siendo cierto. Vlad dejó de atacar a Vixen, que ahora parecía no tener cabeza alguna. Dándose la vuelta, miró hacia la fuerza de ataque. Nos dijeron que algunas personas habían logrado hacerse con nuestro producto y lo estaban haciendo mal. Dijo Con. Solo nos han pedido 2 cosas. Traer de vuelta los cuerpos de los alterados y proteger a Nox, pero no dijeron que los cuerpos debían estar vivos. Capítulo 747 Escuadrón de ataque se sintió un poco incómodo cuando Austin estaba de pie junto a Vlad.
El extraño humo que salía de su cuerpo, al tocar su piel le daba una ligera sensación de hormigueo, pero al mirar al nuevo grupo de personas que había llegado, Vlad pensó que tal vez necesitarían toda la ayuda que pudieran conseguir. Beren no parece estar en condiciones de ayudar, pero no importa. Dije que sería yo quien resolvería esto, así que lo resolveré. Austin cargó hacia adelante, salía vapor de su nariz y su velocidad era explosiva al hacerlo. En cada paso había una gran fuerza. Los pasos eran pesados y cualquiera que estuviera a unos pocos metros podía sentirlo. ¿Eres una especie de toro furioso? Con sonrió. Supongo que tienes bastante confianza en tu fuerza, pero nosotros también. El cuerpo de Con ya se había transformado, con las dos antenas en su cabeza, sus ojos cada vez más grandes y sus antebrazos cada vez más grandes con un esqueleto exterior de color marrón oscuro que parecía casi negro. Luego, desde su espalda, similar a Vlad, unas delgadas alas se extendieron desde su espalda y voló hacia adelante a gran velocidad. Ambos, mientras se acercaban, lanzaron sus puños. Chocaron nudillo con nudillo, aparentemente ninguno de ellos era ganador o perdedor, hasta que parecía que Con en realidad estaba siendo empujado hacia atrás. Sus alas comenzaron a batir más rápido, tratando de darle más poder, pero no funcionó cuando Austin dio otro paso. Tengo que admitir que eres más fuerte de lo que pensaba. Dijo Con, mientras rápidamente retiraba sus manos y las extendía nuevamente, cambiando de un puño a agarrándolas. Esto le permitió a Austin seguir adelante, pero no consiguió ningún hit. No eres un toro, ¿verdad? ¿Podría realmente serlo? ¿Esta ya es tu forma alterada completa? ¿Eres un tipo mítico alterado? Con sonrió porque no importaba. Desde atrás, dos de los miembros del Retriever volaron y empujaron directamente al hombro de Con, dándole un impulso de poder, empujándolo hacia adelante. Con ellos tres, tenían mayor fuerza que Austin y ahora era él quien estaba siendo rechazado. Esta es mi primera vez, pensó Austin. ¿Estoy perdiendo en una batalla de poder y fuerza? Idiota, detrás de ti. Gritó Beren, sujetándose el costado de la costilla. Ella solo tenía la mitad superior de su cuerpo separada del suelo. Al girar la cabeza, ya era demasiado tarde, otro de los perros perdigueros ya estaba a su lado y le dio un poderoso puño directo al rostro de Austin. Se giró hacia un lado y, al mismo tiempo, Con lo soltó. Es una paliza a la antigua. Dijo con una sonrisa y los tres comenzaron a golpear a Austin a una velocidad increíble. Sus manos movían hacia adelante y hacia atrás como una especie de máquina mientras golpeaban a Austin en la cabeza, el cuerpo y por todas partes. Los golpes no fueron débiles de ninguna manera, cuando golpearon el cuerpo de Austin, se escucharon fuertes golpes que parecían como si un arma estuviera disparando en la habitación. Los golpes fueron dolorosos y en un intento desesperado, Austin lanzó un puño tratando de golpear algo pero simplemente golpeó el aire y que las personas que estaban delante de ti, veamos cuánto tiempo eres capaz de aguantar. Dijo Con. Luego fue rápidamente alcanzado por dos más. Su rostro, incluso en su apariencia de minotauro y toro, estaba empezando a hincharse. Un tipo mítico ciertamente es divertido. Ya estás durando mucho más que las personas que te precedieron, veamos cuánto tiempo eres capaz de durar. Dijo Con. Los cuatro perros perdigueros volaban entrando y saliendo desde diferentes direcciones, tenían a Austin rodeado y lo golpeaban por un lado o por el otro. De vez en cuando Austin lanzaba un puñetazo pero no podía hacer nada. Maldito infierno. Dijo Killer, observando todo desde detrás de la mesa que habían apoyado a un lado. ¿Quiénes son estos tipos? Son mucho más fuertes que los otros alterados. Big Mask había lidiado con todos los alterados de antes con facilidad, pero ni siquiera puede asestarles un golpe. Killer no sabía por qué, pero en realidad se sintió un poco decepcionado. Era casi como si a quien apoyaba fuera Austin. ¿Qué me pasa? ¿Me gusta que ese tipo me golpee o algo así? El asesino negó con la cabeza. No es eso, esto simplemente parece injusto. Vi su fuerza desde antes. Si los enfrentara uno a uno, entonces estoy seguro de que podría encontrar una manera de vencerlos, pero su trabajo en equipo es una locura. La Strike Force era uno de los pocos equipos de perros perdigueros que siempre trabajaban juntos. Los grupos de perros perdigueros solían ser una mezcla de personas de diferentes ciudades a las que en ocasiones llamaban para luchar contra las peligrosas bestias. Sin embargo, como el escuadrón de ataque trabajaba directamente para Nirf, siempre hacían tareas juntos. Cada uno de ellos incluso había recibido el mismo tipo de solución alterada, y cuando estaban juntos,
sería más difícil que luchar contra la mayoría de los grupos de rango B. Killer miró alrededor de la habitación, porque había una persona a su lado que debería haber podido ayudar, era Vlad. Sin embargo, Vlad había ignorado lo que le estaba pasando a Austin y había ido directamente hacia Nox. Uno de los perros perdigueros se había quedado a su lado y ahora estaba luchando con Vlad. Sin embargo, de manera similar, la pelea no iba a favor de Vlad. Se sentía como si fuera un paso más lento, los dos parecían tener tipos de base alterados similares, pero el perro perdiguero era más rápido, más fuerte y más hábil en la lucha, lo que les permitió darle una paliza a Vlad. Lo único era que cada vez que Vlad era golpeado en su espalda, se levantaba inmediatamente como si no hubiera sido golpeado en absoluto. Casi como un zombie obsesionado. Mierda, los dos están recibiendo golpes, tengo que hacer algo para ayudar, pero me duele demasiado todo el cuerpo. Beres mordió la parte inferior del labio, ya que se sentía desesperada en esta situación, todo iba muy bien y ahora iba tan mal. Los golpes continuaron sobre Austin, los golpes lo estaban alcanzando y sintió que las paredes de los músculos de su cuerpo se rompían y el shock llegaba hasta sus huesos. Voló y lanzó un profundo golpe directo a su estómago, empujando hacia adelante, casi arrancándole el interior. La sangre se derramó de su boca y cayó al suelo. Austin fue a agarrar a Con, pero volvió a fallar. Jaja, esto es asombroso, has durado tanto. No creo que nadie haya estado de pie tanto tiempo, deberíamos empezar a hacer apuestas. Los golpes continuaron por parte de los demás mientras Con buscaba un golpe más vital. Veré, todavía mirando, no pudo soportarlo más. Tengo que levantarme. El sonido de pasos rápidos se escuchó desde su lado. Miró en la dirección de donde venían, pero pronto una mancha borrosa pasó a su lado. Una de las perdigueros venía volando y le dio una patada en la nuca a Austin. Sin embargo, mientras estaba en el aire, sintió que algo se aferraba a la parte posterior de su cabeza. Una mano grande y entera, con uñas afiladas, apareció a un lado de su cara. Asalto letal. La cara del perro se estrelló contra el suelo de mármol, sus dientes salieron disparados por el aire y el mármol se rompió debajo. No te atrevas a tocarlo. Dijo Gary, entrecerrando los ojos y brillando de color rojo. Capítulo 748. Chocando contra la pelea fantasma. Chocando en medio de la escena, Gary se enfureció tan pronto como vio a Austin siendo golpeado hasta convertirlo en pulpa. ¿A quién se enfrentaban? ¿Quién era el que lo atacaba? Nada de esto le importaba a Gary. Lo único que importaba era que su amigo estaba siendo golpeado y necesitaba hacer algo para ayudarlo. Sus piernas fueron impulsadas con una transformación y tan pronto como se acercó, usó el movimiento de salto letal, aplastando la cabeza de uno de los retrievers contra el suelo. El cielo nocturno está afuera. Se ha activado el efecto de la clase guerrero oscuro. La energía se duplica. Todas las habilidades se han incrementado en 1 nivel. Era el momento perfecto para que Gary tampoco reservara sus energías. Mierda, mierda, mierda. Elijah pensó mientras entraba corriendo justo antes que Gray. Los dos llevaban máscaras que les cubrían la cara, pero ese no era el plan que tenía en mente. Primero necesitaban ver qué estaba pasando y si Nirf estaba detrás, para ver si habían llegado o si había alguien adentro. ¿Estás bien, Toro? Dijo Gary, sin querer revelar el nombre del miembro de su equipo. Jaja no. Austin respondió con una sonrisa, su rostro volvió a transformarse en el de un humano, pero su gran tamaño seguía ahí ya que estaba parcialmente transformado. Dije que haría esto por mi cuenta y ahora que estás aquí, tendré que compartir un poco. Los espectadores habían decidido dar un paso atrás, acercándose más a la pared que antes. La situación se estaba volviendo más loca con el haz esto por tu cuenta, me parece que te estaban pateando el trasero. Bromeó Gary. Los espectadores habían decidido dar un paso atrás, acercándose más a la pared que antes. La situación se estaba volviendo más loca a cada segundo, ya ni siquiera sabían quién estaba peleando, o por qué estaban peleando. Gary había ido a ver si Austin estaba a su lado, lo que no esperaba era que la cabeza de la persona que acababa de estrellarse se levantara y de repente comenzara a volar. Rápidamente fue a reagruparse con el resto de la fuerza de ataque que ya no estaba en el aire. Un gran golpe había golpeado a Bla en el estómago y lo hizo caer hacia la ubicación del otro también. ¿Ella no murió por tu ataque?, dijo Austin. Gary estaba apretando los dientes, porque si hubiera estado prestando atención también debería haberlo sabido. Por un lado, su sistema no había encontrado nada para él después de haber vencido a los alterados. Por lo general, habría algún tipo de experiencia, y había algo más, cuando entró en la habitación, apareció una misión.
Ha aparecido un grupo de poderosos alterados. Cuando están juntos son más fuertes de lo que parecen. Derrota a los 5 Altered conocidos como Strike Five. Una de las cosas que Gary usaría para evaluar de alguna manera si sus enemigos eran fuertes era el sistema. Había venido a la ciudad para encontrar una manera de fortalecerse con la esperanza de que el sistema le diera misiones y ahora así lo había hecho. No habría sido tan fácil si pudiera vencer a una persona de un solo golpe. «Lerisa, ¿está todo bien?», preguntó Kon. Inclinó la cabeza, la hizo girar hacia un lado y se rascó un poco la cara. «Ese tipo, no lo vi, es muy rápido y muy fuerte. Esto se ha vuelto un poco más difícil. Ahora tiene sentido por qué llamaron a un equipo de rango B como nosotros». Elijah se había deslizado con la máscara en su rostro uniéndose a los demás y se paró frente a todos ellos. «¿Quién y es este tipo, un nuevo miembro?», preguntó Austin. «No soy miembro», dijo rápidamente Elijah. «Por ahora solo soy un ayudante misterioso». Austin estaba empezando a pensar que esta ciudad realmente atraía a gente extraña, a quienes por una razón u otra les encantaba disfrazarse. «Mira, esto no es bueno, la gente frente a nosotros es la infame fuerza de ataque», Elias explicó. «Parece que, después de todo, Nirf realmente está detrás de esto». Elijah no dijo más después de eso para no revelar su identidad, pero hubo momentos en los que la Rosa Blanca estaba destinada a ocuparse de los casos, pero la fuerza de ataque ya se había ocupado de ello, y con la presión de Nirf se les dijo que retrocedieran del caso. Por lo que Elijah sabía, un escuadrón de la Rosa Blanca se había peleado con la fuerza de ataque en un momento dado, y no era un espectáculo agradable para la Rosa Blanca. Los había puesto de alguna manera en su lugar, y fue una de las razones por las que Witherose y Nirf intentaron mantenerse alejados el uno del otro. «Ya veo, ahora con los números igualados, ¿crees que puedes llevarnos?», Kon fue interrumpido en medio de su discurso, porque Vlad corría hacia adelante con sus alas batiendo, dirigiéndose directamente hacia los 5. «Ese tipo Elías lo notó. Sus alas, la niebla que sale de su cuerpo». «¿Ese niño está infectado?», preguntó Elías. «Eso no es lo importante en este momento, necesitamos protegerlo, lo prometí que lo haría», dijo Austin, ya avanzando, «pero sería imposible alcanzarlo a este ritmo». «Entiendo», dijo Gary, corriendo hacia adelante. Gary se volvió más rápido. Y no solo un poco más rápido, pensó Austin. Asalto letal nivel 2. Un salto repentino hacia su lado derecho, y luego el segundo salto fue directo a su objetivo. Lo puso justo frente a Vlad, quien estaba a punto de ser golpeado por 2 de los perros perdigueros. Con las manos derribó a 2 de ellos. «Eres molesto», gritó Kon, lanzando un puñetazo directo a su estómago, un golpe fuerte. 25 CV. 275 CV. «Vas a tener que golpearme mucho más para eliminarme», dijo Gary, mientras saltaba y lanzaba ambas piernas pateando a Kon y enviándolo a la distancia. «Y golpeó más fuerte que tú». Los otros perros perdigueros estaban sobre él, pero Austin había abordado a uno de ellos a toda velocidad, quitándolo del camino, y la mano de Elijah se había transformado en una extraña sustancia gris rocosa, deteniendo el golpe en seco. Gary se levantó del suelo, ya que todavía había retrievers que estaban peleando, uno había ido a golpear a Vlad y le dio un golpe, pero antes de que pudieran lanzar un puñetazo nuevamente, Gary les agarró la mano. La suya se había transformado en una garra. Drenaje de garra. Pasándolo por el pecho del retriever, rasgó su ropa y su dura carcasa negra, mientras la sangre goteaba de su pecho. 4 puntos de vida. Al ver a Gary abrazando a su amigo, otro le dio un puñetazo en un lado de la cara. 12 CV. Pero el golpe no fue tan duro como el de su líder. «Esperar», dijo Gary, mientras levantaba el cuerpo de uno de los perros perdigueros y lo balanceaba, golpeándolo contra el otro, provocando que ambos chocaran entre sí. Todos quedaron atónitos al ver la vista, e incluso Bere podía creer lo que veía. ¿Quién es ese tipo? Se está enfrentando a 3 de ellos a la vez. Capítulo 749 Ataque 1 Mensaje del autor. Webnovel está organizando un concurso de personajes. Si puedes votar por Kim, significaría mucho y ayúdame. Los 5 perros perdigueros, aunque habían sido golpeados desesperadamente, y uno incluso había sido arañado por Gary, se estaban recuperando bien y no parecían estar demasiado heridos. Todavía estaban flotando en el aire con sus alas y parecían más molestos que cualquier otra cosa. Esto ciertamente se ha vuelto mucho más difícil con él uniéndose a la lucha. Necesitamos empezar a pensar en una manera más fácil de abordar la situación.
Por un momento Kon tomó asiento trasero y miró a los demás. Su antena en la parte superior de su cabeza se movió un poco y la del otro lo miró por un segundo. Ahora dos de los perros perdigueros se habían acercado a Gary, lo rodeaban, tratando de incitarlo a atacar en lugar de atacarse a sí mismos. En cuanto a los otros dos, habían ido con Elijah, Austin y Vlad. Aunque Austin era una gran amenaza inicialmente, había disminuido su velocidad después de recibir una paliza bastante grande de los 5, lo mismo ocurrió con Vlad también. El único que tuvo problemas en ese grupo fue el recién llegado con la máscara. Su forma alterada le permitió endurecer su cuerpo hasta convertirlo en un tipo de piedra gris. Incluso con la fuerza de los perros perdigueros, cuando golpearon con toda su fuerza, su cuerpo ni siquiera se movió. Era más sólido incluso comparado con Austin. Lucha. Sin embargo, todavía no lo habían visto dar un golpe exitoso. Cuando extendió los brazos, los perros perdigueros eran demasiado rápidos. Sin embargo, cuando intentaron atacar, fue bastante rápido. Sus brazos pudieron crecer hacia los lados, formando una especie de escudo. Estaba claro que estaba acostumbrado a pelear. Muy bien, he descubierto un plan para hacer esto. Pensó Kon. La antena en la parte superior de su cabeza comenzó a moverse, y poco después también lo hicieron las demás. Inmediatamente volaron de regreso a donde él estaba, y una fracción de segundo después todos comenzaron a girar alrededor de Kim. ¿Todos ellos están apuntando hacia mí ahora? Gary lo notó. Utilizo un ataque letal, pero si lo hago y me aferro a uno de ellos, los 4 comenzarán a golpearme, aunque soy fuerte, no sé cuánto duraría, y usar la última resistencia en una situación como esta. Entonces, significa que tengo que tener confianza para eliminarlos dentro de ese tiempo, y con la forma en que se levantaron después de cada golpe, no tengo mucha confianza. Aunque Gary no temía por su vida, incluso con estos 5, la situación le resultaba un poco difícil. Mierda, si estoy atrapado en una situación como esta, entonces ¿cómo diablos se supone que voy a vencer a Midwak? N5,55, 5A5 y 1N. Podía ver a Kon yendo hacia él y todos los demás. Si así fuera como iba a ser, entonces se transformaría por completo e intentaría arrancarles la cabeza. Si pudiera hacer eso, seguramente no podrían volver a levantarse. Al final del día, este es el negocio de las pandillas. Toda esta gente, todos los que están en la fábrica. No puedo imaginar cuántos han muerto ya por todo esto. Necesito deshacerme de estos. Los ojos de Gary se llenaron de furia y estaba listo para atacar. Eso fue hasta que en el último momento, Kon hizo un cambio de rumbo, y el resto también. Todos volaban hacia Austin, quien se había preparado, pero pronto también lo pasaron a gran velocidad y no alcanzaron a Elijah. Mierda, van por el niño. Gary se dio cuenta y comenzó a correr hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Ya se estaban moviendo a toda velocidad cuando Gary se dio cuenta y cuando pasaron, los 5 le dieron un fuerte golpe, uno en el cuerpo, otro en el brazo, en la pierna, y Kon le dio un gran golpe directo a la cara. Haciendo que todo el cuerpo de Vlad se elevara en el aire. Su transformación estaba comenzando a retroceder cuando cayó al suelo y sus ojos se pusieron en blanco por todos lados. Mierda, jodidos. Austin gritó mientras corría hacia allí. Los perros perdigueros ya se habían escapado como pequeños insectos. ¿Por qué no luchan contra nosotros de manera uniforme en lugar de luchar contra todos a la vez, los 5? Gritó Austin, mientras miraba a Vlad. Estaba en una situación grave, y tal como estaba ahora también podían usarlo. ¿Oh, es este un miembro de una pandilla que intenta hablarnos sobre justicia? Tal vez ustedes no deberían haberse involucrado en algo si no estaban preparados para arriesgar sus vidas. Kon no lo podía creer. Si fuera así, sería fácil. Podrían simplemente continuar atacando a Vlad y su mente estaría demasiado confusa como para concentrarse. Había una razón por la que Kon les había dicho a todos que se abstuvieran de sus golpes, porque iban a utilizar a Vlad como distracción. Apuntándolo a él, o apuntando a uno de los demás, y poco a poco se desharían de todos los atacantes uno por uno. Hola, grandullón. Necesitamos sacar a este tipo de aquí. Susurró Elías. Sé cómo trabajan estos muchachos. Van a seguir apuntándolo, ahora que han encontrado nuestro punto débil, sáquenlo de aquí. Dijo Elías. Asintiendo, Austin decidió levantar a Vlad sobre su hombro, pero había otra persona que también le preocupaba. Se acercó a ella y antes de que Bede pudiera decir algo, la levantó sobre su espalda. Quería quejarse pero cuando vio a Austin dirigiéndose hacia la puerta, decidió quedarse callada sabiendo lo que estaba planeando. Eso está bien para nosotros.
dijo Kon, su antena se movió y los 5 comenzaron a girar alrededor de Gary una vez más. Uno de los perros perdigueros se lanzó hacia adelante y, levantando ambas manos, Gary los golpeó en la espalda y los envió al suelo. Sin embargo, al mismo tiempo, 2 lo golpearon uno al lado del otro, golpeándole las mejillas. 36. Joder, eso realmente duele. Pensó Gary, y pudo ver que le habían rasgado el costado de la máscara y estaba empezando a caerse. Mierda, si se me cae la máscara y estos tipos son de Nerf, me reconocerán, y hay tantos en la habitación, supongo que esta es la única manera. Transformación completa activada. Capítulo 750. Una conexión mental. A juzgar por lo fuerte que era este grupo y el hecho de que todos estaban alterados, Gary tenía el presentimiento de que tenían que ser de Nerf. Tomó bien la advertencia de Kai y conocía los peligros de la gran corporación. Pensándolo bien, casi todos los mejores peleadores de la AFK eran de la AFA, y los mejores pasaron por las lecciones especiales que Gary había pasado, lo que significaba que habían firmado un acuerdo. Incluso aquellos como él que ya no formaban parte de la AFK, debido al contrato, tendrían que trabajar para Nerf si los llamaran. Esta fue solo una de las cosas que hizo Nerf y que los hizo tan peligrosos. Si vieran su rostro, podrían apuntar e incluso intentar eliminar a Slough, por lo que no tuvo más remedio que activar su transformación completa. Transformación completa activada. El rostro de Gary cambió rápidamente, creando un gran hocico, sus ojos se hundieron un poco más y el pelaje que apareció por todo su cuerpo fue visible. Su ropa ya estaba algo desgarrada por la transformación que había pasado antes, ya que no llevaba el uniforme de los aulladores, pero su tamaño era mucho mayor que el de su ser humano. Esto parece bastante peligroso. Pensó Kon y tenía razón. Inmediatamente, Gary agarró los brazos de los 2 que lo habían golpeado uno al lado del otro. Sus alas batían mientras intentaban alejarse, pero la fuerza de Gary era demasiado para ellos. Girándolos por el brazo, Gary los estrelló a ambos contra el suelo, rompiendo el suelo debajo. En el momento en que Gary los arrojó al suelo, Kon estaba justo frente a él. Suelo, rompiendo el suelo debajo. En el momento en que Gary los arrojó al suelo, Kon estaba justo frente a él. Ya no tenía la expresión tranquila de antes, ya que se estaba tomando esto en serio. Le dio un puñetazo, dándole 2 golpes en el estómago y uno en la cara, empujándolo ligeramente hacia atrás. Sin embargo, los ataques fueron menos efectivos que antes. 4 puntos de vida, 6 puntos de vida, 8 puntos de vida. En su plena transformación, sus músculos se hicieron más grandes y su piel de hombre lobo le dio una piel gruesa, haciendo que su resistencia sea aún mejor que cuando era humano. Sin inmutarse, Gary fue a cortar su garra, pero Kon aún pudo alejarse lo suficientemente rápido, y otro de los retrievers vino desde un costado, pateando a Gary en la cara. Estos tipos, incluso en mi estado completamente transformado, no puedo atraparlos porque es casi imposible concentrarme en solo uno de ellos. Pensó Gary, enojándose a cada segundo. Son perfectamente capaces de coordinarse entre sí, sin darme ninguna oportunidad de usar mis habilidades. No era solo eso, incluso los 2 que Gary había estrellado contra el suelo ya se habían levantado del suelo. Gary no se había reprimido. Somos una de las formas alteradas más resistentes que existen. Kon pensó en su mente. Tendrá que arrancarnos el corazón o arrancarnos la cabeza para matarnos. Somos tan fuertes como una cucaracha que puede sobrevivir incluso a una explosión nuclear. Asalto letal. Gary rápidamente saltó de su posición, alejándose de los ataques que venían hacia él, y luego se abalanzó sobre el retriever más cercano que todavía estaba en el aire. Su gran cuerpo chocó contra el retriever, inmovilizándolo contra el suelo. Su fuerza y peso eran mucho más superiores, y en esa posición el retriever no podía hacer nada para escapar. Si me golpean, recuperaré mi salud. Las garras de Gary se alargaron ligeramente ya que tenía la oscuridad de su lado, usaría sus habilidades una y otra vez. Nivel de drenaje de garra 2. En el nivel 2, los efectos duraron más que antes, no es que tuviera que preocuparse. 3 puntos de vida, 5 puntos de vida, 2 puntos de vida. Las garras de Gary se estaban clavando en la dura piel exterior del alterado y la sangre salpicó a un lado mientras continuaba balanceándose. Al mismo tiempo, los otros 4 volaron hacia Gary, y cada uno de ellos golpeó a Gary al mismo tiempo justo en su pecho, logrando empujarlo fuera del otro. Austin corría con el hija, le había entregado a Vlad, mientras cargaba a Bere, pero no pudo evitar mirar hacia atrás y ver lo que estaba sucediendo. Pudo ver que, aunque Gary no estaba en peligro, estaba teniendo problemas. Si tuviera una persona más que lo ayudara, lo haría bien. Pensó Austin.
Necesitamos regresar y ayudar, pero debemos asegurarnos de que estos dos estén a salvo. Fue entonces cuando su mirada captó a alguien más en la habitación, alguien a quien podía usar. Inmediatamente Austin comenzó a correr hacia ellos y Elijah lo siguió preguntándose qué había visto. Oye, ¿qué haces viniendo a nosotros? No te conocemos. Dijo Killer con una mirada nerviosa, mientras los otros pandilleros comenzaban a alejarse de ellos. Pensando que el enemigo vendría a darles una paliza. Toma a Vlad y sácalo de aquí, llévalo al frente y abandona este lugar. Ordenó Austin. Luego miró también a Herbert. Y tú, toma a Deberé y asegúrate de que esté a salvo. Sal de aquí y vete. N05 y 5R15. Aunque Veré estaba consciente, no estaba en condiciones de caminar debido a la paliza que había recibido de los demás. Háganlo ahora o los mataré a ambos. Gritó Austin, lo que hizo que los dos se pusieran de pie de un salto y rápidamente se quitaran a la gente de los hombros. Inmediatamente comenzó a dirigirse hacia la puerta. Parecía que algunos de los pandilleros estaban listos para detenerlos, pero una sola mirada de Austin había detenido cualquier idea de eso. Mientras los dos regresaban en ayuda de Gary, Killer murmuraba en voz baja, todavía preguntándose cómo había llegado a esta situación. Habían llegado a la puerta de hierro y con una mano comenzaron a tirar de los cerrojos, empujándolos hacia un lado. Finalmente abrió la puerta, pero para su sorpresa había alguien más al otro lado. ¿Es esta la pelea fantasma? Preguntó a un hombre de cabello rubio, con una máscara cubriéndole el rostro.